Muy buenas, bienvenidos a Todo Tu Pádel. Hoy tenemos la suerte de entrevistar a uno de esos nombres históricos dentro del pádel. Martín Echegaray, muy buenos días. Bienvenido a Todo Tu Pádel. Gracias, Pablo. Un placer. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Para quien no te conozca, voy a hacer una breve presentación en la que, bueno, añade o corrígeme lo que me pueda faltar, ¿vale? Bueno, Martín Echegaray ha sido jugador profesional de pádel dentro del top 10 de Argentina, cuando Argentina era básicamente la élite mundial. Posteriormente ha sido seleccionador tanto de Argentina como de España y ha sido director técnico de la Federación Española durante 11 años. En su papel de entrenador ha sido el coach tanto de Gaby Reca y Seba Nerone, como actualmente de Juan Martín Díaz y Pablo Lijó, el Pincho Fernández y García Diestro, y además es el director del proyecto ELIS. ¿Correcto, Martín? Correcto. Bueno, sí, pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos gustaría que nos contaras un poco, Martín, cuál es el papel del coach de una pareja profesional de World Padel Tour, un poco tanto ese entrenamiento diario, semanal que no se ve, como esa parte del banquillo que tenéis poquita intervención y que ahora nos dejan ver un poquito a veces y escucharos incluso por el micro. Bueno, en realidad, para resumirlo, un coach yo creo que es básicamente un gestor de recursos humanos, ¿no? De dos recursos humanos, que son esa pareja de pádel, que es algo a veces un poco complicado de gestionar. En realidad son más recursos, ¿no? Si incluís a los preparadores físicos y a los psicólogos con los que tenés que tener relación. De todos modos, es importante tener en cuenta que el pádel es un deporte que todavía está en desarrollo, a pesar de toda esta ebullición que hay. Entonces, el rol del coach es un rol, para mí, todavía es un poco incipiente, por una cuestión económica, por una cuestión de la capacidad de dedicación que se pueda tener. Hay que tener en cuenta de que algunos coaches como Rodri, como Gaby y algunos otros, en realidad están llevando varias parejas, ¿no? Que muchas veces compiten entre sí. Eso yo creo que es una situación que en el mediano plazo se va a terminar, se tiene que terminar, por diversas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol? Ya te digo, el rol es gestionar un poco en los momentos de los torneos y en los entrenamientos estos recursos humanos. Evidentemente, desde el punto de vista de entrenamiento, en mi caso yo tengo un pequeño hándicap, que es que yo vivo en una ciudad diferente a la de los jugadores. En condiciones normales yo viajo todas las semanas a Madrid y establecemos aproximadamente, en mi caso son unas 5 o 6 sesiones de entrenamiento. En condiciones normales me refiero cuando no hay exhibición aquí, clínica allí, viaje de un continente a otro, que ahora es lo que se viene. Entonces, esa es un poco la función, de manera resumida. Evidentemente, hablar mucho con los jugadores. Otro matiz que hay que tener en cuenta es que la edad promedio de los jugadores de pádel es alta, entonces no estás entrenando, digamos, chicos, juniors o en general el trabajo del entrenador no es aquel que dice la bibliografía, ¿no? Que en general uno entrena a juniors o jugadores que se están haciendo, además la relación es otra, son un poquito más complejas las relaciones. Entonces, básicamente se trata de eso. Los entrenamientos normales, los rutinarios, cada entrenador tiene su estilo, pero son más o menos lo que habitualmente uno se puede imaginar, ¿no? De trabajo en pista, coordinando un poco con la parte física, lo que necesita un jugador. No es lo mismo entrenar en mi caso, por ejemplo, una persona que tiene cierta edad, cierto bagaje técnico, ¿no? Donde hay poco que tocar ahí, o también que tiene algún problemita físico con otros jugadores que quizás están en desarrollo y le podés pedir alguna cuestión, alguna mejora técnica, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace, lo que yo creo que se debe hacer es individualizar un poco el trabajo, pensar qué jugador tenés, qué puede hacer, qué querés que haga, y bueno, pedírselo y en función de eso hacer una planificación. Y luego en cancha
digamos, durante los partidos hay que tener en cuenta la cantidad de segundos que tenés, ¿no? Ujú. Por eso que se ve ahí en momentos de tensión donde, digamos, a veces la cosa si va bien no pasa nada, pero si está complicado es muy difícil en esos segundos cambiar la historia. Entre otras cosas porque si el trabajo medianamente estuvo bien hecho, ahí ya hay poco que decir, ¿no? Se supone que lo dijiste antes, ¿no? Que se iba a hacer. Evidentemente, si hay novedades o si la otra pareja propone algo diferente, ahí está uno para tratar de ayudar. Pero ya te digo, a mí me gusta decir que somos gestores de recursos humanos porque eso es lo que se ve y lo que se escucha cuando está el micrófono ahí, que yo sé que a la gente le gusta, a mí me gusta poco, pero cuando está el micrófono ahí, lo que se nota muchas veces son relatos emocionales, ¿no? Muchas veces vamos, hacemos, pero cuestiones tácticas, las justas, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que yo veo, pero ya te digo, creo que esto va a evolucionar a la par de la evolución del pádel. Ajá. Y en esos breves segundos que comentas, que normalmente son 90 segundos o 2 minutos en el mejor de los casos cuando hay un cambio de set, comentas que se tocan sobre todo a lo mejor más cuestiones emocionales que tácticas. ¿Cómo lo vives tú y cómo transmites tú? Porque, por ejemplo, vemos a veces a Pozzoni que se le escapa por la boca de todo. Hey, te digo una cosa, hijo de puta. La próxima vez que me volés como una puta vieja ahí, con el culo para atrás, te entro y te cago a trompada. Comete la re como hiciste con el resto anterior. Súper vehemente a lo mejor a veces, y vemos otros entrenadores más tranquilitos o que apenas hablan. ¿Cómo es tu estilo, Martín? No, la verdad es que no sabría decirte. Yo personalmente en los partidos a mí me gusta hacer estadísticas, yo pretendo ser racional, ¿no? Pero claro, eso, digamos, sirve de poco si tu jugador no es racional, si tu jugador es sentimental o si es más emocional. Entonces hay que adaptarse un poco. Yo sé que habrá entrenadores que tendrán sus estilos. A mí lo que me gusta es tomar nota de todos los puntos. Yo particularmente tomo nota de cómo van terminando todos los puntos, ¿no? Cómo se definen. Y en función de eso trato de sacar unas conclusiones ahí a bote pronto de qué es lo que nos hacen daño, dónde nos hacen daño, dónde hacemos daño y tratar de recordárselo a los jugadores. Eso sumado a lo que habíamos hablado de lo que había que hacer o no. Y luego un poco de contención emocional en el sentido de que esto es una pareja, no es un solo jugador, ¿no? Y toda esa efervescencia emocional muchas veces se afectan entre sí los jugadores, ¿no? O para bien o para mal. Entonces ahí tenés que hacer un poco de mediador. Yo los extremos a mí no me gustan mucho, ¿viste? Porque vos le podés decir a un jugador que está todo bien, que es un campeón, que es un líder, que es esto, pero si después eso no se traduce en la pista 15 segundos después, todo ese castillo emocional que construiste se viene abajo. Entonces, yo prefiero ser un poco más racional, siempre teniendo en cuenta que los jugadores pueden no serlo y pueden necesitar a veces una palmada en la espalda, a veces una llamada de atención, una alerta. Pero bueno, es muy difícil encuadrarnos, me parece, ¿no? Y te quería preguntar también, dentro de la logística de los torneos, tanto para jugadores como para el entrenador que estáis ahí acompañando, claro, el cuadro final suele empezar un miércoles, no sabes qué día te vuelves a casa. ¿Cómo organizáis esa logística, tanto en cuanto a viajes, si hay que tomar un avión de vuelta, en cuanto a ropa, tengo ropa para 2 partidos, tengo ropa para hasta el domingo, tengo que tirar de lavandería? ¿Cómo os organizáis, tanto jugadores como entrenadores, en toda esa logística? Bueno, hay algunas parejas, supongo, que lo tienen un poquito más promediado, ¿no? Y ya saben más o menos dónde. Básicamente, como todo lo que dijiste. O sea, no hay nada mágico ahí. Normalmente, hoy en día, justo el otro día lo estábamos comentando, antiguamente era necesario, por ejemplo, en un billete de avión sacar ida y vuelta, ¿no? Ahora ya no es tan así, ahora sacás ida y básicamente es el mismo precio si lo sacás de ida y luego de vuelta, además puedes volver por otra aerolínea según lo que te toque, ¿no?
Eso ahora está un poquito mejor que antes. Con respecto a la ropa, bueno, haces un cálculo promedio y si tenés que lavar, y vas a estar muy contento de lavar esa ropa, porque quiere decir que te quedaste, y si tenés que sacar una noche más de hotel, lo mismo. Así que normalmente se hace eso. ¿Y no os genera a lo mejor cierta incertidumbre de cara a vuestra rutina diaria, vuestra vida familiar también al margen del pádel? ¿Cuándo vuelvo? ¿Qué día vuelvo a entrenar? ¿Voy a estar en esta ciudad hasta el viernes? ¿No? Resulta que gané y me quedo hasta el sábado o hasta el domingo. Toda esa organización. Sí, básicamente lo de la vida familiar es una complicación importante. Eso sí que es verdad. No es lo mismo ser un jugador, digamos, un soltero o un jugador que no tiene hijos, a otros jugadores que tienen algo un poco más organizado. Si bien es verdad que, digamos, acá ya se viene organizado, es decir, dudo mucho que haya familias de deportistas que en donde uno de los miembros de esa familia no esté acostumbrado a esta vida, porque así nos hicimos, ¿no? Uh-huh. Nuestro trabajo es mucho de fin de semana, de trabajo. Nosotros trabajamos cuando la gente disfruta, ¿no? Esos horarios encontrados es algo que ya viene de hace tiempo. Entonces, si bien es verdad que es una complicación el tema de la familia, también es verdad, hay un matiz que es que ya no es de ahora, o sea, ya esa familia se formó así, ¿no? Y después, bueno, yo creo que es lo que se le viene a los jugadores de las nuevas generaciones por cómo se está planteando el pádel, ¿no? Hoy en día van a terminar en un lugar, van a tener un clínico, una exhibición en otro, y de ahí directamente, sin pasar por casa, tendrán que volar a otro lado y serán un poco los nómades, ¿no? Especialmente ahora que se empieza a jugar en diferentes lugares, los viajes van a ser más largos. Ahora, por ejemplo, viene una situación tremenda para algunos jugadores, que se mezcla Suecia con el Mundial de Qatar, con Argentina y con México. Entonces va a ser un mes, bueno, por decirlo de algún modo, entretenido para algunos, ¿no? Y complicado a la vez. Y tomando antes un poquito, que hablabas de las estadísticas, no sé si van por ahí los tiros en las cabezas de los jugadores y las jugadoras, pero quería saber tu opinión respecto a por qué hay tanto cambio últimamente en las parejas de World Padel Tour, ¿no? Parece que hay menos estabilidad de lo que había antes y que muchas son como un poquito efervescentes, ¿no? Nos han sorprendido, entre comillas, hace relativamente poco la separación entre Vela y Sancho, que venían siendo pareja número 2 y plantando cara a Lebrón y Galán como números 1. Se han separado ahora también Marta y Marrero y Marta Ortega, que se han cruzado con Lucía y con Bea. Bueno, ¿a qué se debe? ¿Cuál es tu opinión, Martín? ¿Qué nos puedes contar de esto? Yo creo que es una situación bastante más compleja, digamos, las razones de todo esto son más complejas, es muy difícil ponerlo de un modo simple, y sucede por tal cosa, sucede porque los jugadores tienen menos paciencia. Yo creo que hay más cosas en juego y hay que analizarlas con más detenimiento. Mira, antes vos decís que había más estabilidad en las parejas, y es verdad, pero también es verdad que había más estabilidad en los resultados, no había tantas sorpresas. Yo creo que una de las razones es esta. O sea, los jugadores se están empezando a dar cuenta, muchos jugadores que están ahí, que tienen la posibilidad. Entonces a veces le achacan con un nuevo compañero lograré tal cosa, ¿no? En lugar de tratar de lograrlo con el compañero actual. Yo creo que esta vorágine de resultados, esto de que la zanahoria te pasa cerca, muchas veces, digamos, los jugadores caen en esa tentación de pensar que con una escoba nueva van a barrer mejor cada vez, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una de las razones. Y la otra razón también puede ser la propia ebullición del pádel, el dinero que está empezando a crecer y ¿viste? Lo quiero ya y lo quiero ahora. Y eso puede ser que sea una de las razones. Personalmente no me quiero jugar mucho, estos pueden ser teorías, porque habría que analizar cada caso en particular, teniendo en cuenta además el tema, el obvio del efecto dominó. Acá no hay miles de jugadores donde escoger, hay muy pocos, y de esos muy pocos la mitad juegan de un lado y la mitad del otro.
Entonces son demasiado pocos. Por lo tanto, cada vez que se rompe una pareja, inevitablemente se va a romper otra. Y muchas veces esa que se rompe por efecto dominó era una pareja que estaba bien conformada, pero te viene un jugador con 20 puestos más arriba de ranking, te invita a jugar, le vas a decir que no porque tenés un proyecto. Entonces, algunas parejas lo hacen, otras no. Yo creo que hay que analizar cada caso, pero en principio te diría que la inestabilidad de los resultados también provoca inestabilidad en las parejas. Y después, como hay proyectos muy interesantes vinculados al pádel, uno los quiere, algunos jugadores los quieren clavar ahora, ya esos proyectos. Ya. Pero es más complejo, ¿no? Sí que también es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque la inestabilidad de los resultados genera, acabas de decir, esa inestabilidad de las parejas. Pero claro, si no tenemos cierta estabilidad hasta que consigamos resultados, ¿cómo vamos a mantener la estabilidad como pareja? Sí, entre otras cosas porque acá hay una cuestión, digamos, táctica de por medio, en donde una pareja no puede pretender lograr su máximo nivel ni al mes, ni a los 2 meses de haber empezado. Eso punto 1. Punto 2. Normalmente cuando se forma una pareja nueva, lo que estaría bueno es que haya, digamos, torneos de prueba, ¿no? Entonces, claro, si tu torneo de prueba es un torneo máximo, un Master o un Open, lo suyo es que hubiese un poco más de posibilidades de probarse, no solo en entrenamiento, y además que haya tiempos. Y yo entiendo que debería haber periodos de la temporada en donde sea más factible cambiar de pareja y otros en los que no. Pero bueno, seguimos en el mismo tema, ¿no? Lo de la pescadilla que se muerde la cola, puede ser, sí, puede ser que se trate de eso. Pero ya te digo, yo creo que una pareja de pádel como proyecto, cuando se junta, tendría que establecer unos mínimos. Entre esos mínimos hay cuestiones, obviamente, de nivel de juego, de resultados y también de tiempos, ¿no? A mí me parece que, bueno, vos comentabas el caso de Vela, a mí me parece que Vela lo que hace es eso, o sea, no es que se cambia inmediatamente, hay que olvidarse que con Tapia ganó torneos, con Sancho ganó torneos, pero evidentemente él saca la conclusión de que no es lo que le sirve. Ten en cuenta que a mí me parece curioso que, digamos, los grandes éxitos de Vela los tuvo con jugadores zurdos, ¿no? Y además con una característica particular, de un smash un poco particular, no tanto Lima como Juan Martín y ahora este chico Coello. Entonces, bueno, quizás ese sea el camino, el volver a las fuentes. Pero yo creo que hay que analizar cada pareja de manera distinta. Lo de Vela no tiene nada que ver con otras parejas, me parece a mí. Y en el caso, cuando se dan estas separaciones, ¿qué pasa con todo el equipo que hay detrás? Que es una parte que no se ve, pero tú antes lo mencionabas, tanto del entrenador, el preparador físico, muchas veces psicólogo, que a lo mejor trabaja en conjunto con esa pareja. En el momento en que se produce ese cambio o esa separación, ¿qué pasa con todo ese equipo que hay detrás? ¿Me voy a juntar con el entrenador de mi nuevo compañero? ¿Sigo con el mío? ¿Qué pasa con toda esa parte de trabajo que se ve mucho menos? Hay múltiples variantes, hay jugadores que imponen a sus entrenadores, hay preferencias, ¿no? Hay jugadores que tienen una preferencia, entonces hay quizás el jugador de mayor ranking es el que cuando llegamos a jugar, yo digo, mira Pablo, vamos a jugar juntos, pero el que mando soy yo, es decir, yo te estoy proponiendo jugar, entonces me gustaría que entre las condiciones que vamos a negociar, mira, están mi entrenador, incluso quien te dice, y ha pasado, mi patrocinador, y bueno, entonces esas cosas, entre comillas, se imponen, ¿no? Y a veces se acuerdan, bueno, ¿te parece entrenar con tal? El tiro puede salir para cualquier lado, insisto, volvemos a lo mismo, son situaciones, digamos, con muchas aristas y por lo tanto son complejas. Entonces, en general, el jugador de mejor ranking es el que impone, pero bueno, no siempre, pueden suceder otras cosas. A veces los jugadores aprovechan el cambio, digamos, ya que cambio de compañero, cambio todo, ¿no? Cambio de ciclo. Entonces, la escoba nueva no es solamente el compañero, sino que es todo el equipo. Y desde tu punto de vista,
¿crees que es más práctico, más efectivo, a lo mejor una estabilidad larga, pues como han tenido muchas parejas, ¿no? O como siguen teniendo Chingoto y Tello, por ejemplo, que pese a los jóvenes que son la pareja más longeva ahora mismo del circuito, o que es mejor esta estrategia de, bueno, no me están saliendo en el plazo que me he puesto, busco esa escoba nueva, ese compañero nuevo, esa nueva compañera? Si te pusiste un plazo, como decís vos, si te pusiste un plazo, si lo intentaste a conciencia y si estableciste algunos indicadores, por ejemplo, que pueden ser indicadores de resultado. Mira, quiero llegar en los próximos 6 torneos como mínimo a 4 cuartos de final. O sea, que también es difícil, hay quien no quiere poner esos indicadores, ¿no? Pero bueno, si te pusiste un plazo y si esos indicadores no funcionaron, lo que te toca es cambiar. El problema es si no te pusiste plazo, si no tenés idea, si te diste una palmada en el hombro y decís, sí, somos novios, vamos a estar todo bien, ¿no? Eso para mí no sirve para nada. Evidentemente los plazos largos sirven para planificar mejor, eso es evidente, es lo más lógico. Pero dentro de esa planificación para mí debe haber indicadores, no de corto plazo, de cortísimo plazo como vemos, pero sí de medio plazo tiene que haber para evaluar, pues sí, nos llevamos bien, todo muy bien, pero porque con ese criterio jugás con tu hermano, que te llevarás bien y lo amarás, y por ahí no ganás un partido. Yo, por ejemplo, con mi hermano no pude jugar, era un jugador que jugaba muy bien, pero bueno, hay determinadas circunstancias en donde una vez que vos lo intentaste y lo intentaste a conciencia y tuviste una planificación, y si no funciona, no funciona, ahí hay que cambiar, es evidente. Ahora, cambiar por cambiar, claro que no. Y después, cuanto más tiempo haya para planificar, lógicamente. Perfecto. Te quería preguntar ahora también por una cuestión un poco enfocada más en el pádel femenino. Pues digamos que tú o cualquier otra persona como entrenador, pues al final tus honorarios, el valor de tu trabajo es el mismo si entrenas a un jugador que a una jugadora, ¿verdad? Sí, yo no he entrenado jugadoras, no tuve la suerte de entrenar jugadoras. Ya te digo, yo tengo un pequeño hándicap añadido que le da de lleno al tema que estás diciendo, que es el tema económico, que es que yo me tengo que desplazar siempre, incluso para las sesiones de entrenamiento. Y eso que vos decís es una realidad absoluta. O sea, yo creo que las chicas tienen ahí un hándicap muy importante porque ganan menos, pero el coste es el mismo, evidentemente. Claro, la reflexión iba justamente un poco por ahí en cuanto a la situación de que al final los costes, tanto de desplazamientos, de hotel, de viajes, de entrenadores, preparadores, etcétera, son los mismos, pero luego se encuentran con una situación, ¿no?, en la mayoría de los campeonatos, no así, por ejemplo, en el Campeonato de España, en el que los premios están equiparados, pero en la que ganan mucho menos. ¿Cómo consiguen sobrevivir? Es una buena pregunta, pero quizás no para mí. Yo lo que creo es que evidentemente ahí hay un tema. De todos modos, Pablo, a mí siempre me gusta decir algo para tener en cuenta. El problema está claro, no hace falta darle vueltas ni matizarlo. Lo único que yo digo es hacia dónde apunta la flecha. Y yo creo que la flecha apunta hacia arriba y eso es lo bueno. O sea, esto va a ir mejorando. Quizás no al ritmo que todo el mundo quiere, pero yo creo que esto ha mejorado mucho. Sí, sin duda. Mucho peor. Yo creo que la flecha apunta hacia arriba y ese es el buen dato. Ahora, si lo analizamos a día de hoy, claro que es un problema. Eso lo que genera es que haya menos jugadoras que tengan la posibilidad de acceder a estos recursos. Eso está claro. Lo que pasa es que también eso sucede con determinada gama de jugadores que ahora también se están quejando y pasan por lo mismo. Evidentemente no están en la misma posición de ranking y tienen más opciones. Claro, también son más. Pero bueno, todo esto es, digamos, de nuevo, son aristas del mismo problema, ¿no? Pero las chicas, sí, es evidente. Bueno, sí es verdad que la situación profesional va mejorando y ha mejorado considerablemente, aunque aún le falte camino por recorrer. Eso sí que es cierto. Bueno, Martín, cambiando un poco de tercio, quería que nos contaras un poco también por una faceta tuya que quizás sorprenda a mucha gente, que no solamente es la de entrenador profesional de jugadores de élite, ¿no?, sino la de
pues entrenador, diríamos también de, pues a lo mejor menores, iniciación, formador. Si me permites hacer la comparación, a mí me recuerdas personalmente al señor Miyagi, en tanto que te puedes pasar una hora entera con Martín Echegaray frotando, dando cera y puliendo cera al cristal de fondo y luego tener el mejor revés del circuito. ¿Qué nos puedes contar, Martín, de esta faceta tuya? Yo, Pablo, lo que pasa es que creo que es al revés, porque yo siempre lo digo, el tema del alto rendimiento es la punta del iceberg, ¿no? En general, todos los entrenadores, incluidos los que estamos en el alto rendimiento, son muy pocos los que dedican el mayor porcentaje de su tiempo al alto rendimiento. El alto rendimiento es la parte visible, la que sale en internet y todo eso, que está muy bien, pero yo sinceramente siempre lo digo, yo me siento un técnico en general, no un técnico de alto rendimiento. De hecho, mi trabajo está más relacionado con la formación de técnicos y con otras áreas, digamos, de la educación relacionada con el deporte. Y esto va a ser así no solo para mí, sino para la mayoría de los técnicos. O sea, el 99% de los técnicos van a trabajar en esto, no en el alto rendimiento. Incluso los que trabajan en el alto rendimiento, ya te digo, eso no les abarca, no les puede abarcar, al menos a día de hoy, todo su tiempo. O son gestores de clubes o gestores de escuelas en general y tienen que lidiar con otros aspectos que no están directamente relacionados con el alto rendimiento. Y a mí me parece que eso es lo importante. Luego el alto rendimiento, incluso mira lo que te digo, probablemente sea una consecuencia de todo aquello, ¿no? Es decir, los entrenadores que estamos ahí, tenemos la suerte de trabajar con jugadores de alto rendimiento, estamos ahí por lo que hicimos antes. No es que lo que hacemos ahora está relacionado con eso. Ese camino a mí no me agrada. Es decir, como yo me siento en el banco con tal jugador, entonces tengo la capacidad de enseñarte a vos cómo, digamos, una pedagogía relacionada con el lanzamiento. No, para mí es al revés. Primero es aquello y luego eso genera la consecuencia de que quizás algún jugador profesional crea que lo podés ayudar. No es un camino inverso. Para mí, por eso yo siempre me sentí un técnico, incluso más que un jugador. Mucha gente, yo tengo una anécdota de que en la federación una persona que se encargaba de comunicación y que lo hacía muy bien, en un momento vino y me dijo, pero vos, Martín, también jugabas bien al pádel, ¿no? Y a mí me causó gracia y me lo decía con cierta disculpa, como diciendo, yo no conocía la historia. Y digo, está todo bien, si yo sinceramente me siento más un técnico, ¿no? Y yo creo que esa es la parte importante a la que todo técnico, digamos, tiene que apuntar, que es a la formación personal y a crecer dentro de ese rol de técnico. Luego te podés especializar en determinadas cuestiones, pero eso de ser entrenador de alto rendimiento es una consecuencia de lo que hagas primero. No es la causa de lo que vas a hacer, es al revés el enfoque para mí. Por eso a mí me gusta y me llama la atención este ámbito donde, bueno, nos conocimos, que es el ámbito de un curso para entrenadores u otras actividades como clinics para jugadores aficionados. En definitiva, para mí el técnico, o es lo que a mí me pasa, tiene que disfrutar de su trabajo cuando ve que la persona que depende de uno evoluciona. Si evoluciona de principiante a intermedio, fantástico. Si evoluciona de ranking 10 a ranking 5, mejor también. Pero me refiero que a mí lo que me llama es esa evolución, sea del lugar donde parta, ¿no? Respecto a esto, y ya casi para terminar, ¿cómo ves la situación laboral de los monitores y de los técnicos de pádel, ¿no? Ya no solamente me refiero, pues eso, al alto rendimiento, a la élite profesional, sino, bueno, pues al entrenador de mi club, al trabajador de mi club. El pádel está en un momento muy, muy dulce y yo creo que tienen que aprovecharlo los técnicos. Es un deporte que está en crecimiento. En España yo creo que ha llegado a una meseta y va a tener algún que otro pico, pero creo que se va a mantener en un nivel alto de actividad.
y luego fuera de España es tremendo lo que está sucediendo. Bueno, para esos técnicos de pádel que se ven dentro de 15 años y dentro de 20 trabajando dentro de este deporte, las oportunidades son muy amplias. Yo el único matiz que hago y que siempre les insisto a todos los compañeros es que hay que estudiar un poquito de inglés, porque es lo que se viene, es lo que se va. La demanda es impresionante, es impresionante, porque este deporte ya va a dejar de ser un deporte, digamos, hispano o latinoamericano, iberoamericano, como lo llamemos. Y va a dejar de ser eso. Bueno, acabas de dar dos avisos. Uno, que el pádel ya no va a ser solamente hispanoamericano, ¿no? No. Y dos, monitores, técnicas, aprended inglés. Vale, Sí. ¿Hay algún nombre, algún país que darías donde señalarías que está siendo o va a ser en el corto plazo próximos destinos de pádel? Bueno, pues te digo, porque a fin de mes yo voy a estar en Noruega en una conferencia de tenis de la Federación Noruega de Tenis presentando pádel y a continuación dando un curso de pádel para técnicos de pádel. Te estoy dando un ejemplo de un país nórdico que se lo está tomando en serio, pero es que hay muchos. El curso que voy a dar yo viene como parte de un acuerdo entre la Federación Noruega de Tenis y una institución de Estados Unidos que es un registro profesional de tenis que se ha interesado es una organización que se dedica a educación nada más de coaches y se ha interesado por el pádel y me ha llamado para que lleve adelante, digamos, el programa de pádel de esa organización. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que los tiros van a venir cruzados y desde todos lados. Bueno, pues yo creo que con esta buena expectativa o este buen sabor de boca de aún más crecimiento de pádel en más países, podemos cerrar la entrevista. Martín, agradecerte tu tiempo y que hayas estado con nosotros respondiendo a todo. Gracias a ustedes, felicitaciones Pablo por el trabajo y bueno, el tuyo es evidentemente otro granito de arena para que crezca este deporte. Pues muchas gracias, Martín. Gracias a vos.